Hola. Hoy nos metemos de lleno en un tema crucial en medicina, el monitoreo intraoperatorio. Tenemos aquí varios apuntes clínicos, material de estudio para ver qué se vigila, qué se mide exactamente cuando un paciente está bajo anestesia. La idea es desglosar qué parámetros son, por qué son tan importantes para la seguridad y diferenciar lo básico de lo, digamos, más especializado. Exacto. Y bueno, para ubicarnos un poco, recordemos rapidito las tres fases del proceso anestésico, ¿no? Está el preoperatorio, que es donde se evalúa al paciente, se planifica todo. Luego el intraoperatorio, que es nuestro tema de hoy, o sea, la cirugía y toda la vigilancia que la acompaña. Y finalmente el postoperatorio, que ya es la recuperación. Perfecto. Y este monitoreo durante la cirugía no es un simple protocolo, ¿verdad? Es como la red de seguridad del paciente. De hecho, entiendo que no hacerlo bien es una causa importante de problemas, incluso médico-legales. Así que vamos a ver bien cómo funciona. Fundamentalmente monitorear, si nos vamos a la definición de la Real Academia, pues es observar, evaluar posibles problemas fisiológicos. Se trata de vigilar al paciente, claro, con los aparatos adecuados para mantener la homeostasis. Ese equilibrio interno que es vital y que la cirugía, la anestesia, pueden alterar. Entendido. Entonces, los objetivos concretos a ver serían: 1. Asegurar que la anestesia esté en su punto, ni muy superficial ni muy profunda. 2. Mantener las funciones vitales estables, lo más normal posible para ese paciente. 3. Detectar rápido cualquier problema que amenace ese equilibrio, y corregirlo, claro. Y, por supuesto, registrar todo. Básicamente, cuidar la fisiología del paciente. Y antes de meternos con los monitores en sí, hay una herramienta previa que es clave. Y suele ser pregunta de examen, ojo, la clasificación ASA. Cierto, la de la American Society of Anesthesiologists. ¿Cuál es su papel exactamente? Pues es un sistema para clasificar el estado físico general del paciente antes de operarse. Su utilidad es que ayuda a estimar el riesgo de complicaciones o incluso de mortalidad. Va del ASA 1, que es un paciente sano, bajo riesgo, hasta el ASA 6, que ya es un paciente con muerte cerebral, normalmente donante de órganos. Los grados 4 y 5 indican un riesgo ya alto. Y también se añade una letra E si es una emergencia. Y bueno, tiene en cuenta cosas de obstetricia y pediatría también. Ok, clarísimo. Ahora sí, entremos al monitoreo estándar, el básico. Este es el que sí o sí tiene que estar, ¿no? Obligatorio por normativa en cualquier procedimiento con anestesia, por pequeño que sea. ¿Cuáles son esos componentes esenciales? Son 5 elementos clave que siempre tienen que estar. Primero, vigilar el corazón, frecuencia cardíaca, OFC, y el electrocardiograma, el EKG. Segundo, la frecuencia respiratoria, la FR. Tercero, la temperatura corporal. Cuarto, cómo está el oxígeno en sangre con la pulsoximetría, la SpO2. Y quinto, la presión arterial, pero la no invasiva, la PANI, la del manguito. Vale, empecemos por el corazón, FC y EKG. Esas líneas que vemos siempre en el monitor. ¿Qué nos dicen, así en esencia? Pues se ponen unos electrodos en el pecho, normalmente 3 o 5, que captan la actividad eléctrica del corazón. Simplificando mucho, un impulso eléctrico que se acerca al electrodo da una onda para arriba en el monitor, si se aleja, para abajo. Lo principal que buscamos es, el ritmo es normal, o sea, es sinusal. Tiene la onda P antes de cada latido. La frecuencia cardíaca está en un rango seguro. ¿Y hay alguna señal eléctrica de que el corazón esté sufriendo? Como, digamos, signos de isquemia. ¿Y hay alguna señal de alerta rápida en ese trazado? ¿Algo que salte a la vista? Bueno, aparte de una frecuencia muy alta o muy baja, o un ritmo totalmente caótico, claro. Buscamos cambios importantes en algunas partes del trazado. Por ejemplo, el segmento ST, que si cambia puede indicar falta de oxígeno al músculo del corazón. También la onda T. Normalmente es asimétrica, ¿sabes? Una pendiente más suave que la otra. Si de repente se vuelve muy picuda y simétrica, eso puede ser una alarma. A menudo tiene que ver con electrolitos, como el potasio, o también isquemia. Interesante. Pasando a la frecuencia respiratoria, la FR. ¿Cómo se mide eso si el paciente está,
bueno, dormido. Pues curiosamente muchas veces se usa la misma tecnología del EKG. Los electrodos detectan los pequeños cambios eléctricos que produce el movimiento del tórax al respirar. Es una forma indirecta, pero útil para saber si el paciente respira solo y a qué ritmo. Claro, si está conectado a un ventilador mecánico, pues el ventilador nos da la información mucho más precisa. Tiene sentido, ¿sí? ¿Y la temperatura corporal? ¿Por qué es tan crítico controlarla? Bueno, fíjate. El cuerpo funciona bien en un rango de temperatura muy, muy estrecho. Durante la cirugía, es fácil que los pacientes se enfríen. Por la anestesia, los líquidos intravenosos, que a veces están fríos, el propio ambiente del quirófano, y la hipotermia, o sea, estar frío, puede alterar la coagulación, hacer que tarden más en despertar, aumenta el riesgo de infección de la herida, causa estrés al cuerpo. Por eso se mide ya sea en la boca, axila, esófago con una sonda y se intenta mantener la normotermia, muchas veces con mantas de aire caliente. De hecho, se recomienda que el quirófano esté entre 24 y 28 grados Celsius. Claro, evitar que el paciente se quede helado, básicamente. Ahora, el aparatito famoso del dedo, la pulso-oximetría, SpO2. ¿Cómo funciona esa magia? Pues se basa en un principio bastante ingenioso, la espectrofotometría. Emite dos tipos de luz, roja e infrarroja, a través del dedo, o puede ser la oreja, la nariz. Resulta que la hemoglobina que lleva oxígeno absorbe la luz infrarroja de forma diferente a la que no lleva oxígeno. Entonces, comparando cuánta luz de cada color llega al otro lado, el aparato calcula el porcentaje de hemoglobina que está saturada, que está llena de oxígeno. Y además usa la pletismografía, que es detectar el pulso, para asegurarse de que está midiendo la sangre arterial, la que bombea el corazón. ¿Y qué se necesita para que esa medición sea fiable? ¿Qué puede fallar? Principalmente, buena perfusión, o sea que llegue bien la sangre. Si el dedo está frío o el paciente tiene la tensión muy baja, la señal va a ser mala o no va a ver. También, la luz tiene que poder pasar bien. Por eso, el esmalte de uñas muy oscuro o las uñas postizas pueden interferir. Y bueno, si el paciente se mueve mucho, también da lecturas erróneas. Mencionaste la hemoglobina. ¿Qué nos dice la curva de disociación de la hemoglobina en este contexto? Sé que es un concepto fisiológico importante. Sí, es clave. Nos dice qué tan pegado está el oxígeno a la hemoglobina. O sea, con qué afinidad se une. En los pulmones nos interesa que se pegue fuerte, que se cargue bien de oxígeno. Eso es la curva desviada a la izquierda. Pero en los tejidos, sobre todo si necesitan mucho oxígeno, por ejemplo, si hay acidosis, fiebre o falta de oxígeno local, queremos que la hemoglobina suelte el oxígeno fácilmente. Eso es la curva desviada a la derecha, el famoso efecto Bohr. El SpO2 nos dice cuánto oxígeno hay cargado, pero la curva nos recuerda cómo se entrega ese oxígeno en los tejidos. ¿Y los valores clave de SpO2 que debemos tener en mente? Lo normal es por encima del 95%. Ya por debajo de 88-90% se considera desaturación importante y hay que actuar rápido. Una excepción, ojo, es la gente que vive en altura, en la sierra. Por la adaptación fisiológica pueden tener saturaciones normales un poco más bajas, quizá 88%, porque tienen más glóbulos rojos, lo que se llama poliglobulia. Entendido. Y para cerrar el monitoreo básico, la presión arterial no invasiva, la PANI. Exacto. Es el manguito de presión de toda la vida, pero automático. Se infla y desinfla solo, normalmente cada 3 o 5 minutos, y mide la presión detectando las oscilaciones del flujo en la arteria. Es el método oscilométrico. Nos da una idea intermitente de la presión sistólica, la diastólica y la media. Es crucial para saber si los órganos están recibiendo suficiente sangre. Fantásticos del monitoreo estándar. Pero hay situaciones, cirugías más largas, pacientes más delicados, donde esto se queda corto, ¿no? Ahí entra el monitoreo especializado. Correcto. Cuando necesitamos información más continua o más precisa, o sobre cosas más específicas de la fisiología, pues recurrimos a herramientas más avanzadas. Un ejemplo fundamental es la presión arterial invasiva, la PAI. Invasiva, eso ya suena a meter algo en el cuerpo, ¿cierto? Exacto. Se coloca un catéter pequeñito directamente dentro de una arteria. Lo más común es la arteria radial, en la muñeca.
y ese catéter se conecta a un transductor, que convierte la presión de la sangre, latido a latido, en una señal continua que vemos en el monitor, una curva. ¿Y cuáles son las grandes ventajas de hacer eso, de ser invasivo? Esto permite detectar y tratar cambios bruscos de presión al instante. Y segundo, nos da un acceso fácil para tomar muestras de sangre de la arteria para analizar los gases, el AGA, algo súper importante en pacientes críticos. Y así no hay que estar pinchando a cada rato. Siempre se menciona el test de Allen antes de poner esa línea arterial. ¿Por qué es tan crucial? Es una maniobra de seguridad indispensable, sí. A ver, la mano recibe sangre principalmente de dos arterias, la radial y la cubital. El test lo que hace es verificar que, si por lo que sea la arteria radial se tapara por el catéter, la otra arteria, la cubital, sea capaz de mantener la circulación de toda la mano. Se comprimen las dos arterias, la mano se pone pálida y al soltar solo la cubital, tiene que recuperar el color rápido, en menos de 5 o 10 segundos. Si no lo hace, pues no es seguro poner el catéter en la radial. Importantísimo saberlo. Otro monitor especializado clave, sobre todo si el paciente está intubado, es el de la ventilación, capnografía y capnometría. Así es. Si el paciente está con tubo y conectado a un ventilador, este monitor es esencial. La capnografía nos muestra una curva, un gráfico, que representa la cantidad de dióxido de carbono, de CO2, en el aire que el paciente exhala en cada respiración. Y la capnometría es el valor numérico de CO2 justo al final de esa exhalación. Se llama ETCO2 y lo normal es que esté entre 30 y 35 milímetros de mercurio. ¿Y por qué es tan vital medir ese CO2 que sale? ¿Qué información nos da? Tiene múltiples usos y cruciales, quizás el más importante. Es la forma más fiable que tenemos para confirmar que el tubo endotraqueal está en la tráquea y no se ha ido al esófago después de intubar. Un error ahí sería catastrófico. También nos dice si estamos ventilando bien al paciente, o sea, si estamos eliminando suficiente CO2, nos da pistas sobre la circulación. Si el CO2 baja mucho de golpe, podría ser un problema de flujo sanguíneo. E incluso nos da información sobre el metabolismo. Mencionas la circulación. ¿Tiene alguna aplicación en RCP, en la reanimación cardiopulmonar? Sí, muy importante. Durante la RCP, si conseguimos mantener un ETCO-CO2 por encima de 10 milímetros de mercurio, eso sugiere que las compresiones que estamos haciendo en el pecho están generando algo de flujo sanguíneo efectivo. Si cae por debajo de 10, probablemente tenemos que mejorar esas compresiones. Y al revés, un aumento súbito del ETCO-CO2 durante la RCP puede ser la primera señal de que el paciente ha recuperado la circulación por sí mismo. Fascinante, la verdad. Ahora, hablemos de monitorizar los efectos propios de la anestesia general. Se habla de pilares: hipnosis, analgesia, relajación. ¿Cómo se vigila eso? Exacto. La anestesia general moderna busca controlar esos 3 pilares. Bueno, y la amnesia, que suele ir un poco con la hipnosis y el uso de sedantes como el midazolam. Y sí, hoy en día tenemos tecnología para monitorizar cada uno de ellos, o casi. Para la hipnosis, o sea, el nivel de sueño o de desconexión, usamos el índice biespectral, el BIS. Son unos electrodos en la frente que analizan las ondas del cerebro, el EEG, y dan un número. El objetivo es mantenerlo entre 40 y 60, suficiente para que el paciente no esté consciente, pero no tan bajo que indique una sobredosis peligrosa. Esto ha sido clave para reducir el despertar intraoperatorio, que era terrible. Para la analgesia, el bloqueo de la respuesta al dolor, hay monitores como el CONOX. Usan algoritmos parecidos, basados también en el EEG y otras señales, para estimar si el estímulo de la cirugía está generando una respuesta de dolor, aunque el paciente no se entere. Un rango de 40 a 60 sugiere que la analgesia es adecuada. Si sube mucho, puede indicar dolor que se refleja en taquicardia, hipertensión. Y para la relajación muscular usamos el TOF, que significa Train of 4, o tren de 4. Es un aparatito que da 4 estímulos eléctricos a un nervio, normalmente en la muñeca, y vemos cuántas veces se contrae el músculo del pulgar. Si no hay ninguna respuesta, el bloqueo es total. Si hay 4 respuestas, la recuperación es casi completa.
Es vital para saber cuándo podemos quitar el tubo respiratorio de forma segura al final de la cirugía, sin riesgo de que quede paralizado. Allá de la PAI. Sí, para casos muy complejos como cirugía cardíaca, trasplantes, pacientes en shock muy grave, pues existen métodos más avanzados. Históricamente se usó mucho el catéter de Swan-Ganz, que era un catéter que llegaba hasta la arteria pulmonar para medir presiones y gasto cardíaco. Era muy invasivo. Hoy se prefieren técnicas menos invasivas si se puede, como el Cardio-Q. Es una sonda que se mete por el esófago y usa ultrasonido Doppler para medir el flujo de sangre en la aorta. Y con eso calcula el gasto cardíaco, las resistencias vasculares y otros parámetros hemodinámicos muy detallados. Muy bien. Para ir cerrando, mencionemos un par de conceptos que suelen salir, sobre todo en exámenes o al interpretar datos. El índice de oxigenación, o PAFI. Sí, el PAFI o la relación PaO2-FiO es una forma rápida de ver qué tan grave es un problema de oxigenación en los pulmones. Se calcula dividiendo la presión arterial de oxígeno, la PaO2, que sacamos del análisis de enlaces arteriales, el AGA, entre la fracción de oxígeno que está respirando el paciente, la FiO2. La FiO2 es 0.21 si respira aire ambiente, o más si le estamos dando oxígeno extra. Un PAFI normal es mayor de 300. Si cae por debajo de 200, es un criterio importante para diagnosticar un síndrome de distrés respiratorio agudo, el CDRA, que es una insuficiencia respiratoria grave. ¿Podrías dar un ejemplo rápido para que quede claro? Claro. Imagina un paciente que tiene una PaO2 de 70 milímetros de mercurio y está respirando con una mascarilla que le da un 40% de oxígeno, o sea, una FiO2 de 0,40. Pues su PAFI sería 70 dividido entre 0,40, que da 175. Ese valor es bajo, menor de 200, y nos sugiere que hay un problema pulmonar serio, un distrés respiratorio. ¿Entendido? Perfecto. Y muy brevemente, la ecuación de Nernst que mencionaste antes de pasada, ¿qué relevancia tiene aquí? Bueno, es un concepto más de fisiología básica, pero nos recuerda por qué los electrolitos son tan importantes para el corazón. La ecuación explica cómo los niveles de iones, como el potasio, afectan el potencial eléctrico de las células del corazón. Clínicamente, esto se traduce en que niveles anormales de potasio, ya sea muy altos, hipercalemia, o muy bajos, hipocalemia, pueden causar arritmias peligrosas, que sí vemos en el EKG. Por eso, aunque no midamos Nernst directamente en quirófano, vigilar los electrolitos es parte de la vigilancia cardiovascular global. Perfecto. Para consolidar todo esto, ¿podríamos repasar esas fijas de examen? Los puntos clave que sí o sí hay que recordar. Claro, a ver, resumen rápido. ABSA. El 1 es bajo riesgo, 4 y 5 ya son alto riesgo. Monitoreo estándar siempre. FCKG, FR, temperatura, SpO2 y PANI, esos 5. PAI, la invasiva. Va en la arteria radial normalmente y siempre test de Allen antes. Capnometría, ETCO2. Lo normal es 30-35 milímetros de mercurio. Si en RCP baja de 10, hay que mejorar las compresiones. BIS, para la hipnosis. El objetivo es 40 a 60. PAFI. Si baja de 200, sospechar SDRA, distrés respiratorio. EKG. Una onda T simétrica, ojo, probablemente es patológica. Temperatura del quirófano, ideal entre 24 y 28 grados Celsius. Ayuda a mantener al paciente normotérmico. Excelente resumen. La verdad es que hemos recorrido desde lo más fundamental, lo básico, hasta tecnologías bastante sofisticadas que se usan para mantener seguro al paciente durante la anestesia. Una visión muy completa de esta vigilancia constante. Al final, toda esta tecnología, desde el simple termómetro hasta el monitor BIS más avanzado, tiene un único objetivo: garantizar la seguridad del paciente. Se trata de detectar problemas lo antes posible, mantener ese equilibrio fisiológico del que hablábamos y permitir que el equipo quirúrgico trabaje en las mejores condiciones. Y bueno, como reflexión final, tenemos una gama impresionante de herramientas de monitoreo, ¿no? Pero esto plantea una pregunta importante, creo yo. En sistemas de salud donde los recursos son muy variables, ¿cómo se equilibra el acceso a lo básico frente a lo especializado? ¿Qué desafíos éticos surgen cuando la disponibilidad de estos monitores no es igual para todos? Es una pregunta fundamental, sí.
Toca temas de equidad, de cómo distribuimos los recursos en salud. No tiene una respuesta fácil, para nada, pero es crucial tenerla presente cuando pensamos en la seguridad del paciente a nivel global. Definitivamente es algo para seguir reflexionando. Sin duda alguna. Muchísimas gracias por este análisis tan detallado del monitoreo intraoperatorio. Ha sido muy, muy esclarecedor. Hasta la próxima.